Bienvenidos a Estudios de Derecho Procesal. En la sesión del día de hoy hablaremos acerca de qué es el proceso divisorio. El proceso divisorio es un proceso declarativo especial consagrado en el Código General del Proceso de los artículos 406 al 418. El proceso divisorio busca la división material de un bien entre comuneros con la finalidad de que éste se fraccione. ¿Qué quiere decir con que se fraccione? Pues que este proceso puede ser iniciado por parte de uno de los copropietarios de un bien para que la parte de este sea separada de la de los demás copropietarios. El proceso divisorio procede ante bienes divisibles, pero ¿qué pasa cuando los bienes no son divisibles? O bueno, el bien no es divisible. Pues entonces se buscará que se venda este bien para que el dinero sea repartido entre los copropietarios de forma proporcional a la cuota de este. Bueno, ahora procederé a hablar acerca de la legitimación. La legitimación hace referencia a quién inicia el proceso, a quién demanda. Esta legitimación puede ser por activa, que es iniciada por el copropietario que desea separar su patrimonio, o sea, su parte del bien de la de los demás copropietarios. Y la legitimación por pasiva son los demás copropietarios del bien. Bueno, ¿y qué es la copropiedad? Es cuando dos o más personas tienen derecho patrimonial respecto a un mismo bien. ¿Cómo se determina la competencia en el proceso divisorio? Bueno, la competencia en este proceso es determinada por medio del factor objetivo mediante la cuantía, como lo establece el Código General del Proceso en el artículo 26 en su numeral 4, donde nos especifica que la cuantía es determinada de dos formas. La primera es cuando verse sobre bienes inmuebles y ahí será determinada por el valor del evalúo catastral del bien, y la segunda forma es cuando verse sobre bienes muebles, que será determinada por el valor del bien objeto de la partición o venta. Los requisitos de la demanda en el proceso divisorio. La demanda deberá dirigirse contra los demás comuneros y para ello se deberá dar prueba de que tanto demandante como demandado son condueños. Tratándose de bienes sujetos a registro, se deberá presentar el respectivo certificado de libertad y tradición de dicho bien. Por otro lado, es importante mencionar que el demandante deberá aportar un dictamen pericial en el cual se mencione el valor de bien y la posible partición que se pudiera dar de dicho bien. Es importante señalar también de que si el demandado solicita mejoras en el bien, se deberán fijar y decir cuáles son a través del artículo 206 del Código General del Proceso, el cual habla del juramento estimatorio. A través de la ley 640 del 2001, en el artículo 38, nos menciona que no se requiere la conciliación extrajudicial en derecho como requisito de procedibilidad para acudir a este proceso divisorio. Y por último, cabe señalar que si el demandante considera que el bien es indivisible, se dará lugar a la venta de este. El auto admisorio de la demanda, el juez correrá traslado a los demandados dentro del término de 10 días sin importar la cuantía del proceso. Tratándose de bienes sujetos a registros, el juez ordenará la inscripción de la demanda como medida cautelar. Si uno de los demandados no está de acuerdo con el dictamen pericial que aportó el perito, podrá solicitar otro o convocar al perito a audiencia para interrogarlo. Si los demandados no alegaron pacto de indivisión dentro de la contestación de la demanda, el juez, por medio de un auto, decretará la división o la venta según corresponda al caso y los citará a audiencia y en ello se decidirá. Por otro lado, dentro del término de ejecutoria del auto admisorio de la demanda se podrán alegar hechos constitutivos de excepciones previas, las cuales se tramitarán a través del recurso de reposición. Por último, es importante señalar que el auto admisorio de la demanda que decrete o deniegue la división o la venta es apelable. El trámite de la división en el proceso divisorio. Ejecutoriado el auto que decrete la división, el juez dictará sentencia ordenando la partición del bien y los valores que le corresponderán a cada comunero. Por otro lado, cuando se trate de bienes sujetos a registros, se ordenará la inscripción de la partición en la respectiva sentencia. Registrada la partición material, cualquiera de los asignatarios podrá solicitarle al juez que se le entregue la parte que se le haya adjudicado. Capítulo 3, artículo 406 del Código General del Proceso, pretensiones en el proceso divisorio.
Todo comunero puede pedir la división material de la cosa común o su venta para que se distribuya el producto. El demandante deberá dirigir su demanda contra los demás comuneros. Comuneros son aquellas personas con las cuales tienen un bien en común. También deberá acompañar su demanda con un certificado en donde se compruebe que tanto demandante y demandado son copropietarios o codueños en este bien. Si se trata de bienes sujetos a registro, se deberá presentar el respectivo registro del bien para así saber la situación jurídica en la cual se encuentra el bien, su libertad y su tradición por un lapso de tiempo mínimo de 10 años. En todo caso, el demandante deberá de acompañar su demanda con un dictamen pericial, el cual determina el valor del bien, el tipo de división que debiese hacerle o la partición si fuera necesaria en el proceso. También, si se piden que se reconozcan las mejoras, debemos tener en cuenta que las mejoras que se pueden reconocer dentro de un proceso divisorio son aquellas que tienen el nombre de mejoras útiles y de mejoras necesarias. A la venta se le ofrecerá en primera medida a los demás copropietarios. Si ninguno de estos accede, se procederá con una subasta en donde podrán intervenir terceras personas para la compra de este bien. Artículo 407 del Código General del Proceso, procedencia del proceso divisorio. Salvo lo dispuesto en leyes especiales, se procederá a la división del bien cuando éste no afecte los derechos de los demás codueños. Si esto se viese de manera contraria, se procedería a la venta. Artículo 408 del Código General del Proceso, licencia previa. En la demanda podrá pedirse que el juez conceda licencia cuando ella sea necesaria de conformidad con la ley sustancial, para lo cual se acompañará prueba siquiera sumaria de su necesidad o conveniencia. El juez deberá pronunciarse sobre la solicitud antes de correr el traslado de la demanda. Es importante saber que esta licencia previa será contra el auto admisorio de la demanda y contra el auto que decrete la división o la venta apelable. Se puede solicitar licencia judicial para la venta de algún inmueble. Si se ordena la venta de la cosa común, se decretará su secuestro y se procederá al remate o la subasta de la misma. Pero aquí la base para hacer postura es total del avalúo. Un ejemplo sería la casa en la cual María inicia un proceso divisorio. Si la casa no es susceptible de dividirse en partes iguales para María, Salomé y Jaime, se procederá a la venta de dicho inmueble cuando uno de los comuneros haya efectuado mejoras y así fuere probado en el proceso. Estas le serán pagadas. La finalidad del proceso divisorio es que pueda efectuar la separación de la propiedad que dos o más personas tienen en común de un bien sin que se le haga una división al derecho. Esto entonces procede a la venta, que surge como solución para que dicha propiedad compartida deje de existir. La finalidad del proceso divisorio consiste en efectuarse la separación de la propiedad cuando dos o más personas tienen en común un determinado bien. Si esta separación o división no se logra efectuar, procederá la venta de este bien. En el artículo 411 del Código General del Proceso se establece el trámite de la venta, en el cual se determina que el juez competente del proceso deberá, por medio de providencia, decretar la venta de cosa común y asimismo efectuar su secuestro. Practicado y realizado el secuestro, se procederá a realizar el remate de dicho bien, teniéndose en cuenta que la base para hacer postura será de la totalidad del avalúo del bien. Si las partes hubieran aportado avalúos distintos, el juez definirá el precio del bien. Igualmente, las partes podrán de común acuerdo establecer el precio y asimismo la base para el remate antes de fijarse fecha para la licitación. Cuando no se pueda realizar el secuestro del bien por haberse efectuado la oposición de algún tercero, se procederá a evaluar y a rematar los derechos que tengan los comuneros sobre este bien. Si fracasa la licitación por falta de postores, se deberá repetir cuantas veces sea necesario hasta que se efectúe la venta, pero con diferencia que en los próximos remates se disminuirá el 70% del valor del avalúo. Registrado el remate y entregada la cosa al rematente, el juez por fuera de audiencia deberá dictar sentencia
distribuyendo su producto entre los codueños, con proporción a cada uno de ellos, y en caso tal de que ellos ya lo hubieran decretado, pues se procederá a hacer la entrega correspondiente a cada uno de ellos. Hay que tener en cuenta que ni la división ni la venta de estos bienes podrá afectar los derechos de los acreedores con garantía real sobre los bienes objeto de aquellas. Según el artículo 412 del Código General del Proceso, el cual nos habla sobre las mejoras, el comunero que tenga mejoras sobre el bien común deberá reclamar su derecho en la contestación de la demanda o en la demanda en sí, especificando y estimándolas bajo juramento de conformidad con el artículo 206 del Código General del Proceso, y además de esto acompañando un dictamen pericial sobre su valor. De la reclamación se correrá traslado a los demás comuneros para que se pronuncien por 10 días. En el auto donde se fija la división o la venta del bien, el juez deberá resolver sobre la reclamación. Si otorga este derecho, él deberá fijar el valor de las mejoras. Cuando se trate de partición material del bien, el titular de las mejoras reconocidas que no estén situadas en la parte adjudicada a él, podrá ejercer el derecho de retención en el acto de la entrega y conservar el inmueble hasta cuando le sea pagado su valor. Según el artículo 414 del Código General del Proceso, en el cual se establece el derecho de compra, los comuneros podrán presentarse como postores, y aquel que se presente deberá consignar el porcentaje legal y pagar el precio del remate, asimismo como los terceros, pero con deducción del valor de su cuota en proporción a aquel. Hay que tener en cuenta que cuando se opta por la venta del bien en el proceso divisorio, los comuneros demandados tienen opción de compra. Este derecho lo pueden ejercer dentro de los 3 días siguientes a la ejecutoria del auto que decreta la venta de la cosa común. Y la distribución entre los comuneros que ejerciten tal derecho se hará en proporción a sus respectivas cuotas. El juez, de conformidad con el avalúo, determinará el valor de la parte del demandante y asimismo la proporción del valor en que lo comprarán los interesados. En caso de ejercicio del derecho de compra, la consignación de dicho valor se deberá efectuar dentro de los 10 días siguientes al auto que determina dicho valor y ordena la consignación, o en el término establecido por los comuneros si en ello hubiere lugar. Una vez consignado el valor por los comuneros que ejerzan el derecho de compra, se debe adjudicar mediante sentencia el derecho de los compradores. Si quien ejercitó el derecho de compra y éste no hizo la consignación en debido momento, el juez le impondrá una multa a favor de su contraparte por el valor del 20% de la compra y el proceso continuará en su curso. Los gastos de la división. Los gastos de la división son gastos comunes y estos se realizarán de forma proporcional a los derechos de los comuneros, salvo que ellos pacten lo contrario. Además, esto se realiza cuando se pretende la división del bien o su venta. Por otro lado, hablaremos de la designación del administrador dentro del proceso divisorio. Se debe cumplir 2 requisitos. Primero, que no haya administrador, y segundo, que los comuneros exploten económicamente el bien a través de contratos de tenencia, ejemplo, contrato de arrendamiento. Cuando los comuneros quieran designar a un administrador, lo solicitarán al juez y éste lo podrá decretar para que todos se estén de acuerdo con la decisión del comunero que solicitó el administrador. El juez le concederá un término de 5 días después para que todos los comuneros se pronuncien. Pasado estos 5 días, si no se designa un administrador, el administrador lo nombrará o lo designará el señor juez. Cabe resaltar que toda esta información la podemos encontrar desde el artículo 413 en adelante del Código General del Proceso. Por último, hablaremos de los deberes del administrador. El administrador tiene 3 deberes. El primero, él será el representante en los contratos de tenencia que tienen los comuneros. Es decir, que él vendría a hablar o tener cuentas pendientes con los arrendatarios en este caso. Ahora también tiene otra función, que es la de recoger la
explotación económica de estos bienes, es decir, las rentas. Y por último, tiene el deber de recibir estos bienes. Ya finalizado el litigio, el administrador realizará una rendición de cuentas y se saldará su pago por su cargo. Esto de forma proporcional a los comuneros. Y hay que entender que el administrador es un administrador de hecho de una comunidad. Designación del administrador por fuera del proceso divisorio. Lo correspondiente a dicho proceso lo encontramos regulado en el artículo 417 del Código General del Proceso, el cual nos dice que la designación judicial de administrador para el manejo del bien común, al no ser posible la conciliación entre los comuneros, se procederá de manera que, en primero, la petición debe ser formulada por cualquiera de los comuneros, con previa indicación a los demás, y esta debe ir acompañada de las pruebas relacionadas en el artículo 406 del Código General del Proceso. En este se nos habla de las partes dentro del proceso divisorio. Segundo, mediante el auto de admisión de dicha petición formulada anteriormente por el comunero, el juez dará el correspondiente traslado a los restantes comuneros por el término de 3 días, para que estos puedan formular oposición. Tercero, la notificación debe ser personalmente. Cuarto, se continuará con que una vez caducado dicho término de traslado, se señalará tanto fecha como hora para audiencia y esta audiencia con el fin de designar dicho administrador. Y en caso de formularse oposición durante dicha audiencia, se procederá a la práctica de pruebas a que hubiere lugar para resolver lo conducente y así lograr el fin de dicha audiencia, que es designar al administrador. Quinta, la audiencia se llevará a cabo con los comuneros que asistan y con quienes puedan hacer el nombramiento por mayoría de votos. Con respecto a los votos, cada comunero tendrá tantos votos cuantas veces se comprenda en su cuota parte dentro de la copropiedad. Sexto, en caso de no ser posible que se reúna la mayoría necesaria, el juez procederá a hacer dicha designación del administrador. Diferencias entre el administrador y el comunero. Estas se encuentran reguladas en el artículo 418 del Código General del Proceso y versan sobre la forma de ejercer las funciones correspondientes en cada caso y se tramitarán como un incidente en el respectivo proceso divisorio, entendiéndose por incidente una cuestión que difiere del asunto principal del proceso pero que guarda relación con él, o en su defecto será tramitado seguido de la audiencia en que se realizó el nombramiento según fuera el caso, siempre con previa notificación personal a los comuneros. Entiéndase también por otra diferencia entre administrador y comunero que el administrador es un auxiliar de la justicia designado ya sea por los copropietarios de mutuo acuerdo o en su defecto decretado por el juez, proceso explicado anteriormente en el video para llevar a cabo el manejo del bien en común en litigio, mientras que un comunero es aquel con el derecho real sobre el bien y quien hace parte de quienes disponen del bien en calidad de propietarios. El administrador tendrá la representación procesal del bien sin perjuicio de que cada uno de los propietarios pueda intervenir en los respectivos procesos.